Padre del cielo, que nos convocas continuamente a través de tu Hijo. Nos lo presentas como se lo presentaste a aquellos primeros discípulos allá en la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado, a Él escuchadlo. A eso hemos venido, Padre, a escucharte en tu Hijo Jesucristo, tu palabra, en quien nos muestras tu rostro, en quien nos abres tu corazón, en quien abres el camino que nos conduce hacia ti. Por eso queremos pedirte que derrames tu Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, dígale usted, ven. Maestro interior, ven. Señor y dador de vida, ven. Memoria de la Iglesia, ven. Ven, Santo Espíritu de Dios, a iluminar, a sanar, a llevarnos a la plenitud de la verdad completa. Ven tú, el que encarnas la palabra. Ven, Santo Espíritu de Dios, y que como viniste a María, la Madre, la perfecta discípula, sigas viniendo sobre nosotros, tu Iglesia, porque nosotros también ante la palabra del Señor y ante tu acción, oh Espíritu Santo, queremos siempre decir y hacer: he aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los invito a tomar asiento. Si en la primera enseñanza entonces nos invita en las Sagradas Escrituras y estábamos tratando de contestar por qué leer las Sagradas Escrituras, para qué, y entonces veíamos, entre otras cosas, que precisamente es eso: escudriñen las Escrituras, que ellas hablan de mí, de Jesucristo el Señor, la palabra de vida, y en definitiva de cada uno de nosotros, de nuestra historia. Esas Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que pueden darnos la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y que nos va capacitando y nos va haciendo capaces de argumentar, corregir, educar, enseñar, y así el hombre y la mujer de Dios se encuentran como listos y preparados para toda obra buena, en fin, y tantas otras cosas que pudiéramos trabajar de lo que nos deja las Sagradas Escrituras. Esta reflexión la vamos a centrar en esto. Es que a veces es difícil entender la Escritura. ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? ¿Se han encontrado ustedes con algunos pasajes difíciles de leer o de entender en las Sagradas Escrituras? Sí, yo veo que algunos dicen que sí, otros dicen que no porque no la han leído. ¿Cierto? Y si no la han leído, pues entonces, pero me imagino que ustedes sí la han leído. ¿Qué tanto la han leído? Cuéntenme a ver, cuéntenme a ver. A ver, entonces, en esta Sagrada Escritura, que en realidad más que un libro es toda una verdadera biblioteca. Eso significa la expresión Biblia, biblioteca, los libritos, ta biblion es la expresión griega, son los libritos, es toda una biblioteca. ¿Cuántos 73 libros habrá aquí? Sí. Unos 46 en el Antiguo Testamento, saquen la calculadora. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27, ¿cierto? Libros escritos por muy distintos autores en distintas épocas, en distintos momentos, en distintas situaciones y hasta con diferente tipo de género de expresión. Entonces la Biblia en realidad es toda una ¿qué? Biblioteca. Eso significa que tiene algo de específico, inspirada por Dios. Y obvio, como son escritos desde hace tiempo, con muy distintos autores, en muy distintas formas o géneros de expresión, es apenas lógico que uno hay situaciones como que no entiende. Si leemos nomás algunas de las obras, me dicen que ustedes son expertos en Cervantes, ¿cierto? Bueno, entonces en Teresa de Ávila y en San Juan de la Cruz. Cuando uno se pone a leer algunos de esos autores que apenas tendrán unos 500 años y comienza uno a leer esos textos, o en Ana ¿de quién es?
de San Bartolomé. Y entonces comienza uno a leer esos textos y está en un español que muchas veces no es comprensible en nuestra cotidianidad, o que algunos entonces iban haciendo un estilo casi de traducción, o inclusive cuando uno entiende la literalidad, le hace falta elementos como estos. ¿De qué está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando? ¿Ya? Entonces algún amigo me decía, tuve que leer el Quijote porque cómo así que yo español y me hablaban del Quijote y de Cervantes y qué vergüenza, y entonces todo el mundo hablando y ponderándolo, y yo, claro que leí eso y no me gustó y no me entendí. Sería que en mucho hay que entender el contexto histórico, las formas literarias, lo que se vivía en la época, por qué escribía tal cosa. Es como una carta. Si usted toma una carta de alguien que le escribió a una persona que usted no conoce en un tiempo y hablando de un tema que, ¿y esta gente de qué? ¿De qué está hablando? Es un poco la cara que pone la gente cuando muchas veces proclamamos las cartas de San Pablo. A mí me da entre pesar y risa cuando escucho muchas de las cartas de San Pablo que no las entiende ni el lector. Está ahí leyendo y uno se da cuenta cuando la gente que está leyendo está entendiendo y cuando no. Ellos están leyendo y a veces hasta podrá haber un buen lector, pero uno se da cuenta, no entiende nada. Los que le escuchan, mucho menos. Y el que predica, rara vez. Entonces, ¿por qué? Porque son cartas escritas de alguien a alguien para una serie de cosas y no saben quién escribió, a quién le escribió, para qué le escribió. Entonces uno está ahí como fuera de lugar, como un metido, y de pronto lo que alcanza es a captar unas 2 o 3 medio ideitas, que es lo que generalmente se le queda a la gente, pero a la gran mayoría les hace falta el contexto. Porque ustedes van a ver que una de las claves precisamente para saber leer e interpretar la escritura es entender el texto en el contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y termina uno diciendo lo que se le da la gana. Es que ahí dice que tal cosa. Pues sí, ahí sí, en la Biblia dice que no hay Dios. En la Biblia dice que no hay Dios, sí. Dice allá uno de los salmistas, piensa el hombre malo en su interior, no hay Dios. Si usted toma esa expresión, ese texto fuera del contexto, termina haciéndole decir cualquier barrabasada. Por eso ahora nos vamos a centrar en esta enseñanza en unos elementos básicos de cómo entender la Biblia. Para eso lo primero que quiero hacer es consolarlos, ¿cierto? Diciéndoles que ustedes no son ni los primeros ni los únicos que no entienden determinadas cosas de la Sagrada Escritura. Hechos de los Apóstoles, vayan, capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Entonces nos encontramos a partir del verso 26, un pasaje bien interesante, donde literalmente nuestro amigo Felipe le pregunta a alguien que va leyendo las Sagradas Escrituras, ¿entiendes lo que lees? Ese al menos las leía, hay otros que no las leen, pero le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y saben qué le dice? ¿Qué voy a entender? ¿Qué voy a entender si no me explican? Escuche el pasaje que es bien interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Ustedes se acuerdan de la franja de Gaza? Listo. Entonces va bajando de Jerusalén hacia la franja de Gaza, se ve que va hacia Egipto. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido
a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces era un personaje que venía de Etiopía, por allá más abajo de la segunda catarata del Nilo. Muy seguramente era un judío que recuerda que estaban dispersos ya por muchas partes del mundo, o quizás un prosélito ya convertido al judaísmo. En algún momento les explicaré el proceso. Lo cierto es que había ido a peregrinar a Jerusalén. Y entonces bajaba, seguramente motivado por toda su experiencia allá en Jerusalén, en el templo, y bajaba en su carro. Era un alto funcionario, era como el ministro de Hacienda de esta reina etíope, que se le da el título de Candace, así como al faraón en Egipto, o así como el emperador en Roma, hacia esta reina se le daba el título de Candace. Bajaba, estaba leyendo la escritura, tenía una particularidad: como le tocaba trabajar en qué, cuidar los tesoros de la reina, seguramente el rey ya se había prevenido y por eso era eunuco. El que entendió, entendió; el que no, tranquilo, después le explican. Entonces, bajaba pues leyendo las sagradas escrituras. ¿Estaba leyendo qué? Al profeta Isaías. Y dice: el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Qué fue lo que le dijo? Él contestó: ¿qué voy a entender si nadie me explica? Me parece maravillosa la pregunta y todavía más la respuesta. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo es este: fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquilan. Así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena noticia de Jesús. Palabra de Dios. Este texto precioso, pues, vamos a partir de allí con muchos elementos. Uno, para la pregunta fundamental que les he planteado: ¿cómo entender las Sagradas Escrituras? Esta pregunta surge al menos de querer leerla. Ya no tienen problema con esta pregunta los que no la leen, ¿cierto? Hay muchos que, pero yo sé que no son de ustedes. Pero para ser concretamente y para que sigamos por el paso que es, me hace el favor y le pregunta a su vecino, así en confianza: oíste, ¿qué tal te va leyendo la Biblia? ¿Cuántos libros de los 73 te has leído? Me hace el favor y le pregunta. Yo no le pregunto en público para no avergonzarlo. ¿Cuántos libros de los 73 de la biblioteca te has leído? Escucho, confiese, guardes. Díganme a ver, díganme a ver. ¿Ah? A ver, y la respuesta no es ¿cuántos han escuchado? ¿Ah? Que sí han puesto cuidado en la proclamación en la liturgia, que sé que tampoco. Pero la pregunta es: ¿cuánto se ha leído? Sí, yo abro la Biblia, entonces, a ver, Dios mío, inspírame tal cosa. No, ¿cuánto se ha leído del principio
hasta el fin, al menos cada librito, al menos cada librito, del capítulo 1, versículo 1 hasta que termina. Yo sé que muchos de ustedes tienen también muchos libros en la casa, algunos son ávidos lectores, hay otros que compran los libros por metros para llenar espacios en la biblioteca. Necesito 3 metros de libros porque voy a llenar un hueco. Pues, pero me imagino que ustedes no. A ver, ¿qué libro de la Biblia te has leído? Escucho. Esther. Ah, muy bien. Juan, Marcos. Recuerden la pregunta, desde el versículo 1 hasta el último versículo. Jonás, no Jonás. ¿Qué más? Daniel, Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Hechos, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ahora, entonces, una pregunta de consuelo. ¿Quiénes no se han leído ni un solo libro de los 73? Enterito. Levanten la mano y no agreguen este próximo pecado a su libro. Porque es para consolarlos. ¿Cómo así? Entonces levantaron la mano 2. Los otros me hacen el favor y pregúntele a su vecino, oíste vos, ¿por qué no levantaste la mano? ¿Cuál te leíste? Pues pregúntenle, a ver, pregunten. Vos que no levantaste la mano, además de miedoso y mentiroso, ¿por qué? ¿Cuál te leíste? ¿Eh? Bueno, ahora, hay unos bien corticos. Por ejemplo, la primera de Juan o la segunda de Juan, la segunda carta de Juan. Usted mientras está esperando que se caliente el café, puede irlo leyendo. Tiene apenas unos pocos versículos para que la próxima vez que algún predicador indiscreto le diga que quienes se han leído al menos un libro de la Biblia, usted puede decir, yo me he leído algunos. Uno, por ejemplo, la primera, la segunda de Juan y todo eso. Es más, ahorita mientras hace fila para almorzar se lo lee para que en la tarde venga a decir, no, yo ya empecé, yo me he leído 2, yo me he leído 3, en fin, bueno. Primero es leerlos, y ya sabemos un poco de la importancia de leerlos. Ahora, ¿cómo entender? Vamos a ir entrando en eso. ¿Cómo entender? Por cierto que con razón nuestro amigo el etíope, aun cuando seguramente ya había leído y vivido, una cosa es leer, otra cosa es estudiar, otra cosa es encarnar, vivir, y otra cosa es predicar. Una cosa es ¿qué? Primero, leer. No, es que yo vivo la palabra y no la he leído, no sea mentiroso. Es que yo soy de un estilo de espiritualidad más práctico. Ese se llama ateo. Se llama, no sé cómo se llama. Pero si ni siquiera lo ha leído, si no tiene ni idea de lo que está diciendo, con razón lo llevan como veleta de cualquier viento de doctrina, le vienen y le dicen cualquier cosa y usted va a decir, sí será, ¿qué tal cosa? No. Primero, mínimo ¿qué? Leer. Mínimo hay que leerla. Segundo, estudiarla. Otra cosa es estudiar, una cosa es leer, y es lo primero que hay que hacer. Otra cosa es estudiar. Nosotros en la Escuela Bíblica Católica Yeshua nos dedicamos a estudiar y a formar la gente en la palabra. Yo he tenido la gracia de ser profesor de Teología y de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia Bolivariana y en algunos seminarios y en muchos otros momentos. Y me gozo en estudiar y en enseñar la palabra del Señor, y uno a punto de que va profundizándola. Es más, cada año a veces repito 2 o 3 cursos y cada año doy 5 o 10 cursos, y cada que lo hago me enriquece.
Y cada que lo hago, entonces que por ejemplo este año que el ciclo de la liturgia nos propone el ciclo a Mateo, y entonces por momento número 15 o 20 estaré dando el curso según San Mateo. Y cada mañana o cada cosa me gozo en ver en el escritorio unos 10 autores distintos, que protestantes, que católicos, que judíos, que de todo ahí en el escritorio, y lógico la Sagrada Escritura, para ir profundizando sobre, por ejemplo, ese tema específico. Y ya no lo estudiaste, sí, y ya no lo diste, sí. Y entonces tengo la imagen que es un poco la dinámica de San Juan, que es así como en círculos, ¿ya? Que entonces hay que volver, pero cada vez más profundo, cada vez, o si ustedes quieren ese tornillo goloso que uno va metiendo, oíste, pero eso ya no entró, pues sí, pero le falta, siga, y cada vez más hondo y más profundo. Y uno va saboreando y descubriendo un montón de cosas que yo no me había dado cuenta de esto. Y entonces cuando uno comienza a estudiar en serio, y entonces comienza a asumir la riqueza de toda la historia de la Iglesia, de toda la tradición, por ejemplo, judía del Antiguo Testamento, de toda la tradición de los primeros siglos y padres de la Iglesia, de toda la tradición de los teólogos, filósofos y esto a lo largo de la historia, de la tradición de los nuevos estudiosos. Y entonces uno se va dando cuenta de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Lógico, por ahí no se empieza, pero se empieza al menos con que usted lo lea y con que comience a hacer unos cursitos primeros, introductorios, donde tenga, por la ayuda del Señor, y para eso es en la iglesia, Felipes. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva como iglesia y nos acerca al carro de ustedes. Yo sé que ustedes son eunucos, pero en otras cosas. Y precisamente es el Espíritu del Señor el que nos coloca junto a la vida de cada uno necesitado, que va leyendo una vida sin entenderla. Acuerde que las Escrituras, ¿de quién es que hablan? ¿De quién hablan las Escrituras? No, digo, ¿de quién hablan las Escrituras? De mí. ¿De quién hablan las Escrituras? Claro, entonces cuando lo vean leyendo la Biblia, que estoy leyendo un libro que escribí sobre mí. ¿Cierto? Estoy leyendo un libro que estoy escribiendo, ¿ya? Que estamos escribiendo para que sea más correcto. Estoy leyendo un libro que ¿qué? ¿Y quiénes lo están escribiendo? Hagamos. ¿Quiénes lo están escribiendo? Dios y yo. Estoy leyendo un libro que estoy tratando de leer un libro y de entender un libro que estoy escribiendo, que estamos escribiendo, el libro de la vida, el libro de la historia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, que fue el que impulsó a Felipe? Crea en la iglesia este tipo de oportunidades. Crea en la iglesia este tipo de espacios. Crea en la iglesia este tipo de carro, ¿ya? Y entonces nos va colocando unos junto a otros. ¿Para qué? Para aprender a leer las Escrituras. No tenga miedo de no entender. No tenga miedo de preguntar. No tenga miedo de cuestionar. No tenga miedo de eso. Es lo propio del ser humano. Es lo propio del ser humano. En una muy mala versión de la piedad, en una muy mala, malísima versión de la piedad, a veces le dicen a la gente, no vea, eso hay que tener la fe del carbonero. Lo que le digan, crea y siga nadando. Hágale, no se pregunte, no se cuestione. Absurdo, es lo más contrario a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a la revelación y a lo que Dios quiere del ser humano. Si Dios quisiera esa actitud de nosotros, no nos hubiera dado cerebro, no nos hubiera dado razón.
Si quisiera que no viéramos, no nos hubiera dado ojos. Si quisiera que no oyéramos, no nos hubiera dado oídos. Si quisiera que no pensáramos, no nos hubiera dado cerebro. Por el contrario, una correcta piedad, lógico, sabiendo con quién estamos hablando y de quién estamos hablando. Bendito sea Él, bendito sea el Señor. Pero entonces uno tiene que acercarse como Abraham, el padre de los creyentes, o como María, la madre de los creyentes, el patriarca y la matriarca. El patriarca y la matriarca, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces uno tiene que acercarse, Señor, pero si no hay 50, sino 40. Señor, pero si tal cosa. ¿Y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? ¿Y cómo va a ser tal cosa? El culto espiritual, el verdadero, ofreced vuestras vidas, dice Pablo allá en la carta a los Romanos, hace poco de proclamó en la liturgia, ofreced vuestra vida como verdadero culto espiritual, toda la vida. El culto espiritual es ofrecer todo lo que somos de alguna manera. El creyente judío, con esa manera de orar que ustedes lo ven, que incorpora como todas las partes de su cuerpo, está queriendo significar toda la vida. Y la manera de darle culto a Dios con nuestra mente, nuestra inteligencia, es entender. Hay que estar prontos a dar razón de la fe. Hay que estar prontos ¿a qué? A dar razón de la fe. Pero si no nos formamos, entonces llegan los hijos a preguntarnos qué es lo lógico y el criterio claro de un hijo. Un hijo es la pregunta de la vida al que supone que ya entendió la vida y que la sabe vivir. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, dice continuamente en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué son esas prácticas, qué son esas normas, qué es en ese mundo de creencias, mejor dicho, qué es eso que vos haces. Pero no solo lo pregunta sobre la fe, sino lo pregunta sobre todo, de una manera expresa o de una manera indirecta. Algún otro día en la Pascua judía, ¿se acuerdan que hablamos de la manera de preguntar de los 4 hijos? Pues bien, esa pregunta que es la pregunta del hijo, y la pregunta del hijo no solo natural, sino de todo ser humano, al que se supone que ya vivió y ya aprendió, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Tal cosa. El día de mañana, cuando alguien te pregunte, comenzarás a contarle lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, esto es parte de la fe, ir comprendiendo, ir aprendiendo. Y entonces esa pregunta, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto? Tenemos el derecho y la obligación de preguntar. Tenemos el derecho y la obligación de preguntar. Pero ojo, hay que saber a quién le pregunta uno. ¿Cómo es? Lógico, hay que saber a quién le pregunta uno. Si nuestros hijos desorientados van a tratar al que está más desorientado que ellos allá, entre la barra o la pandilla de los amigos, les va a preguntar sobre los afectos, la sexualidad, la economía, el sentido de la vida, ciegos, guiados por ciego. Uno tiene que saber a quién le pregunta. Uno tiene que saber a quién le pregunta. Y hay que pedirle al Señor esa luz. Y para eso está Felipe, para eso está la iglesia, para eso está la comunidad creyente, los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los ancianos no viejos. ¿Los ancianos por qué? Por sabios. Se supone que ya aprendieron a vivir. Se supone que ya aprendieron a vivir, entonces a esos hay que preguntarles. Pues bien, le decía que con razón pregunta nuestro amigo, porque además de que hay muchas cosas que no son fáciles de entender, hay otras que son especialmente lo que se llama una cruz interpretum. ¿Una qué? Que es algo dificilísimo para entender.
Y entonces que ya solo los expertos, conociendo bien el contexto, entonces te llegarán a plantear, y sobre esta situación tan difícil, dicen unos maestros esto, dicen otros maestros esto, dicen otros maestros esto, y esa es una de las cruces interpreto, esa que trae el texto. ¿Cuál? Lo que se llama los cantos del siervo en Isaías. Ese canto preciosísimo que se proclama de una manera especial el Viernes Santo, Isaías 52 y 53, que obviamente tiene su plenitud de sentido en Jesucristo crucificado y resucitado, pero que tiene también mucho que ver con situaciones del Antiguo Testamento, y ahorita no me voy a quedar en ellas. Porque lo que quiero llegar es a esto. Más allá de lo fácil o difícil de interpretar un texto, el texto de la Sagrada Escritura, lo que busca es ¿qué? Lo que busca es, a partir de ese texto, llegar a conocer y proclamar la buena noticia. Fíjese lo que hace un buen evangelizador. Y fíjese lo que hace uno cuando lee bien la Sagrada Escritura. A partir de ese texto, recuérdelo cómo termina el relato, y partiendo de ese texto, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le anunció todo lo que había sobre Jesús, la buena noticia. Le anuncia la buena noticia de Jesús. Esa es la intencionalidad que uno tiene en la Sagrada Escritura. Al acercarnos a estudiar la Sagrada Escritura, uno lo puede estudiar como literatura, uno lo puede estudiar como historia, uno lo puede estudiar como elementos de tipo arqueológico y elementos de cualquier otro tipo. Ya le hablaba ahora de que lo estudian hasta como tácticas de guerra. Pero nosotros la estudiamos, como dice Pablo, cuando os fue proclamado la palabra, damos gracias a Dios porque la recibiste como lo que es. No simple palabra humana, sino como verdadera palabra de Dios. Uno lo puede estudiar como literatura, pero lo importante de esa palabra es descubrirla lo que es palabra de Dios. Y llegado a ese punto, descubrimos cuál es la intención de la palabra de Dios. Y aquí voy a entrar a la regla de oro para entender la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿La qué? ¿Les interesa? ¿Habrá alguna regla de oro para entender la Sagrada Escritura? Ah, qué maravilla. La van a buscar en la segunda carta de San Pedro. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, vamos a leer versos 19 y 20. Hay muchos elementos que vamos a ir adquiriendo para comprender, fíjense lo que estamos ahora, cómo entender la Biblia, cómo entender la Biblia. Hay muchos elementos que vamos a ir adquiriendo, pero este es supremamente importante. ¿Cómo lo llamamos? La regla de oro para entender la Sagrada Escritura. Lo encontraron, segunda carta de Pedro, capítulo 1, comienzo a leer desde el verso 19. Dice así. Comienza con una introducción muy bonita, por eso se las quiero leer. Después lo central estará en el versículo 20. Así pues, se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que ilumina el lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Quise leer esto que es como introducción, que nos está invitando a poner fe, cuidado, atención a la palabra de Dios, a la palabra de los profetas. Y entonces que dice que es como una lámpara que ilumina en lugar oscuro hasta que despunte
el día de la plenitud. Uno cuando necesita una lámpara, una luz artificial, cuando no hay la luz del día. Pero cuando no hay la luz del día, no más un fosforito, una vela o una linterna, ¿cómo le sirve a uno? ¿Verdad? Así en medio de esta vida, antes de que lleguemos al cara a cara con Dios, al verlo y al conocerlo como somos conocidos, ¿cómo nos sirve la palabra de Dios? Pues muchos de ustedes saben, pues no más, algunos por motivos de la edad nos vamos, nosotros los jóvenes nos tenemos a veces que levantar en medio de la noche simplemente por rutinas. Entonces, y para no molestar a los demás, pues no encendemos las luces, pero ¿cómo nos hace falta? Siquiera ahora con esto del celular uno va medio encendiéndolo y eso, ¿ya? Y cómo esa lucecita le sirve. Porque cuando no, entonces es uno como a ciegas, sí, tanteando cuando no es que tiene algún accidente. Cómo en medio de la vida nos hace falta esta luz definitiva. Y así es la palabra de Dios, como una ¿qué? Lámpara que ilumina en los lugares oscuros. ¿Ustedes tienen algún lugar oscuro en su vida? Sí. Confiesen cobarde, a ver, digan 2 o 3. Pues por ejemplo, sus vecinos, generalmente sus vecinos, ¿qué lugares oscuros tienen? ¿Qué hoyo negro tienen? ¿Qué lugares oscuros? Por ejemplo, o hagamos bien la pregunta, ¿qué lugar oscuro en tu vida quisieras que el Señor ilumine? ¿En qué lugar te sientes? ¿Qué es lo propio de la oscuridad? Inseguridad, incapaz, lentitud, miedo, no certezas, ¿ya? Y una cantidad de cosas. ¿En qué lugar de tu vida está así? Díganlo más duro, confiesen, cobardes. Mire, Jesús cada rato, cuando llegaba a enfrentar el mal que tiene el hombre, en la imagen de la escritura es el mal, el demonio. ¿Saben qué era lo primero que hacía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es fundamental identificar, nombrar, porque uno vive en un montón de ambigüedades y uno se pasa días, meses, años viviendo en un montón de ambigüedades. Un montón de ambigüedades. ¿Qué tiene? No estoy en tal cosa, no me pasa tal otra, no estoy insatisfecho, no siento que tal otra, no siento. ¿Qué pasa que en la relación de pareja? No es que como que tal cosa, no. ¿Qué pasa con tus hijos? No es que como que tal otra. ¿Qué pasa con la salud? Vea el problema de un mal diagnóstico en la salud. Así es el problema del mal diagnóstico en la vida. Por eso lo primero que hay que hacer es ¿qué? Darle nombre, nombrar. No tenga miedo de eso. Es fundamental identificar. Porque de resto es uno, don Miguel de Cervantes, peleando contra los molinos de viento de la vida. Uno se pasa en la vida peleando contra irrealidades, contra un montón de tonterías y le da miedo nombrar, le da miedo identificar, porque es que cuando uno nombra, cuando uno identifica, lo compromete. ¿Ya? Mientras tanto, mientras uno está en el mundo de ambigüedades y de cosas generales, eso es huchi con todos los marranos. Al que le caiga, que le caiga. Y nunca avanza uno en nada. Y esto se aplica a todo. Que es que la situación económica, no es que yo soy muy de malas, no es que lo que pasa es que... No, concretico, ¿qué es la cosa? A ver, nombre, a ver, ¿cuál es la cosa? Que es que en la relación de pareja es que estoy como desorientado, como desconcertado. A ver, concretico, nombre.
¿Cuál es ese lugar oscuro que usted necesita que la palabra del Señor ilumine hoy? Si le da pena decirlo ante los demás, dígale a su vecino: este tal, ayúdame, pedirle al Señor por mí. Dígale, confiese, cobarde, confiese. Bendito sea Dios por los dolores. Los dolores son los avisos. Bendito sea Dios por los dolores. Lo primero que usted ve que le pregunta el médico cuando llega a consulta, ¿qué es? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Usted pudiera hacer que le dijera: pues usted no es el doctor, dígame. Así le llegó a un médico amigo alguien: pues usted no es el doctor, dígame. Listo, yo le voy a mandar a ver los exámenes, a ver, pero yo creo que tal cosa y tal otra. Y yo, listo. Y resulta que el doctor acertó muy bien. Y después que era muy orgulloso y prepotente, decía: doctor, muchísimas gracias, cuénteme qué le debo. La verdad, por mi consulta como médico, nada, no le voy a cobrar nada. Pero como veterinario, le voy a cobrar tanto. En fin, pero usted que ya entendió, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque como veterinario explicar los chistes muy malucos, que otro se lo explique. Entonces, ¿qué es la situación que uno necesita? Porque hace bien en escuchar la palabra como lámpara que ilumina esas oscuridades. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué? Para iluminar esas oscuridades. Mis afectos, mi sexualidad, mi economía, mi falta de ganas de vivir. Cosas concretas, mi problema o mi problema de salud. Ilumine, que para eso es la palabra de Dios, un buen diagnóstico. ¿Hasta que qué? Hasta que llegue el lucero del alba, Jesucristo el Señor, hasta que estemos cara a cara con el Señor, que ahí sí vamos a estar sanos de todo. Amén. Pero a lo que vinimos, de lo que queremos hablar es ¿qué? No oigo, ¿de qué? ¿De la qué? Sí, ¿en la palabra de qué? Sí, ¿y de qué en la palabra de Dios? ¿De qué estamos ahora? La Biblia, pues sí. ¿Y de qué estamos en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿De qué se trata esta enseñanza? ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? ¿Y en cómo entender la Sagrada Escritura qué? La regla. Eso es muy bueno hablarle a gente atenta. Entonces, llegamos a la regla de oro. Escuche, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esta debe ser la clave. Escuche, primero nos advierte que lo lógico es que si la Sagrada Escritura no viene simplemente por la voluntad de un autor humano, entonces hay que considerarla como tal. Descubrir qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Si yo soy el que le estoy escribiendo a usted algo, la principal fuente para interpretar lo que le estoy escribiendo es que me pregunte a mí. Si alguien le dejó una nota a usted, entonces lo primero es que usted pregunte quién me la dejó y vaya, y si tiene la oportunidad de preguntarle a esa persona, pues entonces estará en el criterio de interpretación correcto. Criterio hermenéutico, se llama hermenéutica, interpretación. Entonces, si usted está
hablando con la persona que le escribió, está muy bien. Pero si resulta que usted, la carta que le escribió fulanito de tal, el mensaje que le escribió fulanito de tal, ve, esto me dejó aquel o aquella, ¿vos qué crees? ¿Qué me estará diciendo? Usted sabe que así empiezan los chismes, ¿cierto? Entonces inmediatamente le dice, ve, te está diciendo que tal cosa. Le está preguntando al que no es. Le está preguntando al que no es. Entonces es lo primero que está diciendo, un criterio básico y absolutamente lógico. O sea, si no es simple palabra humana, sino palabra de Dios, tenga en cuenta que lo que está leyendo, palabra de Dios. Y ahora el principio básico. Descubrir lo que Dios, por la acción del Espíritu Santo, me quiere decir a través de ese autor sagrado. Escriba y grábesela, que ya se la voy a explicar. ¿Cuál es el criterio, la norma o la regla de oro o el principio hermenéutico de interpretación básica? Descubrir lo que Dios, por la acción del Espíritu Santo, me está diciendo a través de ese autor sagrado. ¿Cómo es la cosa? Hay tres protagonistas aquí. Hay tres protagonistas aquí. Cuando yo estoy ante esta escritura, que no es un ovni, un objeto volador bajado del cielo, no es un ovni, sino que es una escritura que alguien le escribió. Es el que le escribió, se llama escritor sagrado, un término bien raro para que ustedes creste a los de su cuadra, los agiógrafos. Entonces usted dice, los agiógrafos o escritores sagrados. Entonces, dígame 3 o 4 agiógrafos. Pablo, Marcos, Pedro, Mateo y del Antiguo Testamento, un montón. ¿Qué son esos? Escritores sagrados. ¿Por qué se llaman escritores sagrados? Porque son escritores que escriben inspirados por el Espíritu Santo sobre lo sagrado, sobre Dios. ¿Listo? Entonces, eso que lo escribieron escritores sagrados, y esto es muy importante, esto que les estoy explicando les va a evitar una cantidad de errores, al entender y comenzar a poner en práctica la regla de oro. Entonces, fíjense, hay tres protagonistas. Uno, el escritor sagrado. Otro, el Espíritu Santo. Y otro, Dios Padre, Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Para qué leo la Biblia? ¿A qué me debe llevar? A descubrir lo que Dios me está diciendo. Es palabra de Dios, o sea, lo que Dios me está diciendo. Pero Dios no se te está apareciendo a ti en medio de la noche. Oiga, o esa silla que se está moviendo, ¿será Dios el que me está hablando? O esa cosa rara. Pues no. Dios, ¿cómo habla? Estuvimos hablando de la palabra de Dios hace rato. No voy a volver sobre ella. Que en el libro de la historia, en la creación, en los profetas, en Jesucristo, en la predicación, en un montón de cosas, ¿ya? Y precisamente en estas sagradas escrituras, ¿cómo está hablando? Dios, por la acción del Espíritu, en hombres y mujeres concretos de una época, de una región. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Descubrir lo que Dios me quiere decir o me está diciendo a través de esos autores sagrados movidos por el Espíritu Santo. Si usted no descubre qué es lo que Dios le está diciendo o le quiere decir, se va a quedar en un montón de tonterías, en el ropaje. Por ejemplo, el escritor sagrado, por ahí, entonces, estuvimos con el librito de San Lucas, por ahí lo tienen. Entonces, Lucas escribe
en griego, en una época determinada, en un contexto histórico determinado, para una necesidad de la gente, y él mismo tiene una visión del mundo. Y escribe en unos géneros, por eso dicen los expertos que, por ejemplo, utiliza el mejor griego del Nuevo Testamento. Voy con otro ejemplo más sencillo. Nuestro amigo Pablo. Nuestro amigo Pablo escribe unas cartas. ¿A quién? Ahorita estábamos hablando de la carta que le escribió a Timoteo. Y hay otras cartas que escribe a los romanos. Y hay otras cartas que escribe a los gálatas. Hay que saber qué está escribiendo, en qué manera de escribir, en carta. Yo sé que a usted hace tiempo no le llegan cartas, pero a veces llegan cartas, ¿cierto? A veces llegan cartas. Ahora lo que le llega a uno es ¿qué? Email y cosas así. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando cumplió los 15 años de edad que se lo celebraron y le llenaron de emails y le llenaron en la cuenta de Twitter y le llenaron en todo eso de felicitaciones? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? En su época no había emails ni WhatsApp ni todo eso. Perdón. Cuando usted cumplió 15 años, la saludaron y lo saludaron con señales de humo de un lado al otro de la montaña. ¿O cómo lo saludaron? ¿Con telegramas? ¿O con qué le tocó a usted? ¿Con esquelas? ¿Qué le tocó con sus 15 años? Cuéntenme a ver, confiesen. Yo sé que la mayoría son de mediados del milenio pasado. ¿Con qué? A los teles. Sí. Eso. ¿A usted no le tocó el mimeógrafo? Mimeógrafo. No. Bueno, ¿qué más? Mire, ¿de qué es eso? Esos son géneros literarios. ¿Son qué? ¿Qué son los géneros literarios? Es la manera como los hombres nos comunicamos en determinada época y en determinada región y según el tipo de contenido. Esa es la definición técnica, pero así como sencillo, es lo que le acabo de explicar. Género literario es la manera como uno se comunica y se comunica de acuerdo a cómo nos comunicamos en una época y en una región. Hoy, que existe, por ejemplo, que el WhatsApp, que existe, que todas estas formas nuevas, hay una región o unas personas que ya no queremos meternos en nuevas formas. O hay unos sitios donde no hay internet. Entonces, ¿qué va a estar usted esperando eso? Por eso depende el ambiente y la cultura, se utilizan unas formas de expresión. Una muy concurrida, las cartas. ¿Cómo empieza una carta? ¿Cómo empieza una carta? Con un saludo. ¿Cómo empiezan las cartas todas del Nuevo Testamento? Con un saludo. Y un saludo en lo que primero se señala es ¿qué? ¿Quién le escribe a quién y para qué? ¿Quién le escribe a quién y para qué? Así son las cartas. ¿Cómo termina una carta? Una despedida. ¿Y qué tiene en el medio? Lo central. Pero hay otras formas de comunicarse, por ejemplo, la poesía. Uno puede a alguien escribirle una carta, pero depende del tema, formas o maneras de comunicarse de las personas de determinada época y región y depende el contenido. Si usted le va a escribir una declaración de amor, puede utilizar una carta, sí. Pero, por ejemplo, el género lírico es mucho más conveniente para expresar los sentimientos, la poesía y otras maneras, ¿verdad? O otro tipo de cosas hay que definirlas muy clarito y decir los términos y las cosas exactas de lo que trata. Por ejemplo, el tema jurídico. Los temas jurídicos, y entonces que vamos a legislar acerca de tal cosa o tal otra en poesía. Olvídese, no se presta sino para puras ambigüedades. ¿Y entonces qué? El tema jurídico va escogiendo una manera de expresarse clara y tajante
ante tal cosa, y tal medida, y esto, y esto, y esto, y se va tratando de expresar muy definidamente. En la Biblia hay temas jurídicos. Precisamente los primeros libros se llaman ley, Torá, y en muchas de esas cosas son legislaciones. Y cuando usted está leyendo esas legislaciones, le parece que está leyendo el Código de Derecho Civil, el Código de Derecho Penal o el Código de tal cosa, ¿sí? Hay otras que están en poesía o en tipo de proverbios o en tipo de cuentos, por ejemplo, que es una parábola, un cuento para expresar determinado tipo de cosas. Hay otras que son cartas y hay otras que son narraciones. La narración es el género por excelencia para hablar de las cosas que han ocurrido, para hablar de la historia. Por eso en las Sagradas Escrituras hay un montón de narraciones. Por eso usted se ha acostumbrado que cuando comienza la proclamación del Evangelio, prácticamente siempre comienza así. En aquellos días significa que nos van a contar un chisme. O sea, en realidad no un chisme, sino lo que pasó en aquellos días, que nos van a hacer una narración, En aquellos días, estando Jesús recorriendo tal cosa, se le apareció fulano de tal y resulta que ese fulano de tal tenía tal rollo. Y entonces le dijo a Jesús y Jesús le dijo tal cosa y tal cosa y tal otra. Y entonces comienza a contarnos lo que ocurrió. Ese es un género de expresión. Con esto ya me entendió. ¿De qué le estoy hablando? Que hay que saber leer en el lenguaje del que me está hablando. Para que le quede más claro, vaya al Cantar de los Cantares. Vaya al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, como su nombre lo indica, es un canto, un poema, un cantar. Si uno no entiende el texto en el contexto y en el género de expresión, está generalmente, por ejemplo, después del libro del Eclesiástico, por antes de la Sabiduría, si no lo encuentra tranquila o tranquilo. Yo voy a leerle apenas una expresión. Me hace el favor y le escucha que se la van a dedicar a usted. Así le canta el Señor, escuche. Qué bella eres, amada mía, hermosa mía. Palomas son tus ojos a través de tu velo. Tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galaad. Tus dientes un rebaño de ovejas de esquileo que suben de bañarse. Todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril. Tus labios como una cinta escarlata, tu hablar encantador. Tus mejillas como cortes de granada a través de tu velo. Tu cuello, la torre de David erigida para trofeos. 1000 escudos penden de ella. Todos paveses de valientes, tus dos pechos cual dos crías mellizas de gacela que pasen entre los lirios. Y así va cantando. ¿Cuál es que es la regla de oro o el criterio de oro? Descubrir lo que Dios, por la acción del Espíritu Santo, me está diciendo a través del autor sagrado. Póngale cuidado a esto. El error fundamental en la lectura de la Biblia que no nos permite comprender lo que dice es una lectura literalista, que también se llama lectura fundamentalista. ¿Qué es una lectura literalista o fundamentalista? Es tomar el texto fuera del contexto. Pero es que aquí dice, sí, ahí dice eso. Acabo de escuchar un hermoso poema. ¿A quién le canta? A una vieja que es un esperpento de feo que uno no se la puede imaginar. ¿Pero cómo así? Pues es que eso es lo que dice ahí. Escuche. Que dice que qué bella y qué hermosa. ¿Y cómo son sus ojos? Unas palomas. Me hace el favor y entonces tómenlo literalmente. ¿Cómo son sus ojos?
Unas palomas a través de un velo. ¿Ah? ¿Cómo es su melena? Como un rebaño de cabras. ¿Usted se acuerda de Despeinada? Ajá, ajá, Despeinada. Tú tienes una sonrisa, pero de un pelo que es un desastre universal. ¿Cómo son sus dientes? Como un rebaño de ovejas. Ah, y que salen de bañarse. Al menos tienen mellizas, o sea que no es mueca, que tiene arriba y abajo, que no hay estéril, que no es mueca. ¿Y cómo son sus labios? Como una cinta roja de escarlata. ¿Cómo son sus mejillas? Unas granadas. ¿Cómo es su cuello? Una torre de David. ¿Cómo son sus pechos? Ah, fíjese, cuál dos crías de mellizas de gacela. Y eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Si usted toma literalmente lo que dice ahí, está yendo totalmente en contravía de lo que le quiso decir el autor. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no entiende el género de expresión en que el escritor sagrado está escribiendo. ¿Qué género de expresión? Poesía, lírica, comparación. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que entender cuando leo esto? Lo que Dios me está queriendo decir. ¿Qué que Dios te está queriendo decir? Que eres bella, que eres hermosa. Y está utilizando las imágenes que en su tiempo, que en su cultura, fíjense, este que escribe es un hombre de una época, de una cultura. Es muy difícil saber quién lo escribió. La mayoría de los libros de la escritura es muy difícil saber quién lo escribió porque no pagaban derechos de autor. Entonces no se preocupaban mucho por eso. Entonces, en última instancia, el que lo escribe es el autor sagrado, el último autor, Dios, pero a través de un personaje concreto de la época. Bueno, pero eso es otro problema de autores que en otro momento les hablaré. Entonces, pero cuando usted lee la Sagrada Escritura, no se puede quedar en el ropaje, no se puede quedar en la forma como expresa el mensaje, que ya le di varios, una comparación, un poema, una parábola, una carta, una ley, ¿ya? Inclusive una cosa bien rara, una contradicción. Cuando uno comienza a estudiar a Jesús, se apasiona por la manera como Él enseña. Tiene unas maneras de enseñar espectaculares. Por ejemplo, una de las maneras de enseñar de Jesús espectaculares son las paradojas. ¿Qué son las paradojas? Sale con todo lo contrario a lo que el mundo piensa. Esa es una paradoja. Lo saca uno del esquema de su lógica. Le da un golpe a su manera de entender y de pensar que uno le queda plof, como cuando dice, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, el buen samaritano. ¿Quién es bueno? El que menos pensaba uno, el malo. ¿Quién resultó siendo el malo? El supuestamente bueno. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Quién era el bueno? ¿Quién resultó de bueno? El pecador, el hijo calavera, todo eso. ¿Quién resultó el que nunca se supo si entró al banquete? El hijo mayor. Entonces, en un montón de cosas Jesús enseña, es el maestro, en una manera tal que lo descuaderna uno. Nosotros nos hemos acostumbrado a una manera como muy especial. No. Jesús es totalmente distinto. Sale con unas cosas, inclusive precisamente cuando el discípulo, por ejemplo, no es capaz de preguntar, entonces ¡pum!, le lanza las preguntas, o muchas veces le deja cuestiones para que él resuelva. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura que no tienen respuesta, que se quedan esperando qué hace el lector. Hay unas palabras, por ejemplo, cuando en San Marcos van en la barca, se habían olvidado de llevar panes y están peleando porque el uno le dice al otro, y vos ¿por qué no trajiste los panes? Y vos ¿por qué no trajiste los panes? Y Jesús le dice, ¿y ustedes de qué están peleando? No, pues que no trajeron panes.
y tenemos un hambre y tal cosa. Y yo, pues ustedes sí son bobos, ¿no? Eso más o menos les decía así. Ustedes son bobos, ¿cómo así? Pero es que no entienden. No entiende, no acabe de multiplicar los panes allí cuántos sobraban, no acabe de multiplicar los panes allí cuántos sobraban. Ustedes que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no les sirve sino para colgarse sus pendientes, no escuchan y tal cosa. ¿O es que todavía no entienden? No entienden. ¿Qué no entienden? Lo que dice Marcos. Se habían olvidado de llevar panes y no llevaban sino un solo pan en la barca. ¿Llevaban o no llevaban? Llevaban un pan. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y entonces no les responde. El texto queda en puntos suspensivos. Y el lector es el que tiene que darse cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, también lo que les mentaba ahora del hijo pródigo. Cuando habla del hijo pródigo, nunca supimos si el hijo mayor entró o no. Nunca supimos si el hijo mayor entró. Inclusive la mayoría de las parábolas Jesús no las explica. Las explicaciones las trae la comunidad cristiana posterior o los escritores sagrados. Pero la mayoría de parábolas son hechas para no explicarlas. ¿Cómo así para no explicarlas? Piensen, vivan. ¿Ustedes qué? Todo yo. No, háganlo ustedes. Porque como que le dejan a uno el entripado. ¿Qué será? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tal? Es para dejarlo a uno pensando. Entonces, esas cosas son géneros de expresión de la época y en Jesús, por ejemplo, es un genio. Bendito sea el Señor. Es el Hijo de Dios. Y entonces utiliza unas formas que después cuando uno las toma literalmente, no, las sacan del contexto. Y entonces por el peligro más grande al leer la Escritura es una lectura literalista. Texto fuera del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto del escritor y otro contexto, del contexto de toda la revelación. Del contexto de toda la revelación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada rato se encontrará usted grupos. Es que ustedes porque celebran el domingo, es que ustedes porque tienen imágenes, es que ustedes porque tal cosa. Si aquí dice tal cosa, si aquí dice tal otra. Sí, ahí dice. Primero entienda qué dice el texto en ese contexto. Y puede ser que después de que entienda el texto en ese contexto, efectivamente era para cumplir el sabbat y era para tal cosa de imágenes y de tal cosa. Ahora va a entender el texto en todo el contexto de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así? Es que una cosa es cuando Marcos tenía 10 años. Y a los 10 años o a los 5 años había que decirle una cosa. Y cuando él decía, mami, ¿y cómo es que nacen los niños? Y hay que explicarle en la forma que él de 5 años o que usted de 5 años puede entender. Cuando tenga los 10 años, los 12 o los 15, hay que explicarle lo mismo en el lenguaje que puede entender. Y en tal otra edad, lo mismo fue que la cosa cambió, no. En el lenguaje y en la situación que puede entender y le sirva para la vida. Entonces, así la revelación de Dios va siendo progresiva. Y cuando llega la plenitud en Jesucristo, todas las cosas se iluminan. Y entonces les fue dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra. Entonces fue que vino a aniquilar la ley y los profetas. No, vine a llevarlas a su plenitud. Voy resumiendo pues. La regla de oro, descubrir lo que Dios me está diciendo por la acción de su Espíritu a través de sus autores sagrados. Esos autores sagrados son hombres de su época, de su región, de su lenguaje, de su manera de entender el mundo. Y eso es, perdónenme la expresión, el ropaje
o la necesaria manera de expresión cultural. Si yo me quedo en las maneras culturales de expresar, entonces tiendo a perderme de lo que Dios me está diciendo. 3 personajes: Dios, Espíritu Santo y Escritor Sagrado. Por eso, al leer la Escritura, pídale al Espíritu, que es el que une los dos. Pídale. Por eso, lo primero que uno hay que hacer al leer la Escritura es pedir el Espíritu Santo. Que al pedir el Espíritu Santo me lleva a comprender el texto en el contexto, descubrir lo que Dios está diciendo y poderlo poner en obra en mi vida. Entonces, por eso es el método de la lección divina, que ya ustedes lo conocen. Primer paso, pedir el Espíritu Santo. Segundo, leer el texto en el contexto para entender qué dice el texto en esa situación. Tercer paso, por el Espíritu Santo, pregúntame, ¿y a mí qué me dice? Cuarto paso, orarlo y ver cómo se encarna en mi vida. Y quinto, para llevarlo a la vida cotidiana y a la realidad. Muchachos, esta es un poco sobre, vamos entrando en cómo leer la Biblia. Ya algunas cositas tenemos que ir puntualizando. Por ejemplo, en la tarde quiero profundizar con ustedes un poco, aprovechando el folletico, por ejemplo, desde Lucas. Lo que Lucas dice: esto es para que conozcan la solidez de la enseñanza que han recibido. Primera reflexión: ¿por qué y para qué leer la Biblia? Segunda reflexión: una introducción a cómo leer y cómo entender la Biblia. Y en la tercera vamos a hacer una aplicación práctica desde San Lucas, sobre todo desde el prólogo de Lucas. Muy